tardes. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva presentación del número especial de esta soberanía sanitaria, pandemia, debates desde el sur. Hoy nos toca trabajar sobre salud, pandemia y trabajo. Seguramente vamos a estar hablando de temas que excedan de mucho la situación de pandemia, porque tal vez la pandemia lo que está haciendo es exponernos de una manera mucho más cruda. Nos acompañan para trabajar estos temas Lilian Capone, que es la coordinadora del espacio intersindical Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores y secretaria de Salud Laboral de la CTA en la provincia de Buenos Aires. Discúlpame que tardé tanto, pero no quería confundirme todo bien. Al presentar. Después está Fernanda Barbosa, que es la directora asociada del Hospital Ramón Carrillo en 3 de febrero, y Jorge Cohen, que es investigador del Consejo de Investigadores de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario y docente de la especialización en medicina del trabajo también de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Antes de empezar, les recordamos que ya vamos por la mitad del curso de epidemiología, de herramientas de epidemiología para pensar la pandemia, que está dándose los miércoles a las 18, y que la semana pasada empezó el curso de tratamiento de COVID, o de tratamientos posibles para el COVID, que están dándose los jueves a las 18, y todo aquel que quiera inscribirse está invitado. La verdad que está siendo muy interesante. Bueno, si les parece, empezamos escuchándola a Lilian. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, en primer lugar agradecer a los compañeros y compañeras de la Fundación Soberanía Sanitaria por la invitación, y especialmente a Leonel y a Nicolás y a todos los compañeros y compañeras que están haciendo un gran esfuerzo para que esto siga, a pesar de los sacudones que tenemos en nuestro país. Y también, bueno, la verdad que soy honesta y me asombró un poco que el tema de salud y trabajo también esté en agenda, porque en general yo siempre digo que todo lo que es salud y trabajo muchas veces somos las cenicientas de la medicina y de la salud, aunque sea salud integral, no siempre está en agenda. Así que bueno, gracias Leonel por la invitación. Y en realidad, en estos minutos lo que quiero compartir con ustedes es una cuestión muy concreta. Yo siempre digo que como todos sabemos, que es un virus inoloro, no lo tocamos, no sabemos, pero que tiene un alto impacto, y ha tenido un alto impacto en todo el mundo, y especialmente en los más vulnerados, que en este momento son los que más azotes tienen. Es una pandemia que de pronto nos dio vuelta a la vida, los afectos, los hábitos, y de pronto nos encontramos donde, a partir de un decreto presidencial muy atinado, hay un aislamiento social preventivo y obligatorio de casi un 85% de la población, y el resto de los trabajadores tuvieron que seguir sosteniendo un país, como es lógico, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, de la telecomunicación, curtidores, gráficos, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos trabajadores se vieron, digamos, envueltos en una famosa llamada tareas esenciales, o sin posibilidad de ser interrumpidos, sosteniendo un país. Entonces, nos parece en realidad que nosotros lo pensamos desde el espacio intersindical, que es un espacio donde hay gremios de la CGT, CTA y Corriente Federal, cómo monitorear y cómo sostener estas políticas públicas en los lugares de trabajo. Porque consideramos impecables todas las medidas, tratamiento, protocolos, todo lo que están trabajando los compañeros que están en la gestión,
nada que aportar ni nada que decir, pero en los lugares de trabajo no siempre llegan de la misma manera al espíritu a la población general. Es así. Entonces hicimos una encuesta muy sencilla, donde casi 1.300 trabajadores de todos los sindicatos del espacio contestaron una serie de preguntas, y el objetivo fue concreto. ¿Cuál es la realidad, ¿no? Y la garantía que tenemos que esos protocolos estén en el lugar de trabajo? 1.300 trabajadores contestaron, y también lo hicimos en 162 empresas. Y la verdad que los resultados dejan mucho que desear, porque si nosotros tenemos 4 patas, que es el distanciamiento social, la higiene de manos, y en este caso institucional, la capacitación y la ventilación de los lugares de trabajo, que serían las 4 patas, digamos, preventivas y protectivas, porque no hay otra cosa para hacer en los lugares de trabajo ni en ningún lado, nos pusimos a investigar eso. Y, por ejemplo, el 70% de los trabajadores llevan su barbijo, llevan su tapaboca a su lugar de trabajo. No siempre son provistos por los empleadores. Hay un 35% que no son de las empresas que no proveen a sus trabajadores del tapaboca. El 30% de los comedores, cuando no están cerrados, no tienen el distanciamiento, es decir, que no se ha hecho un protocolo de distanciamiento y rotación de horaria para poder ingresar. Hay vestuarios que están cerrados porque las empresas no han podido sostener la apertura, con lo cual, en un lugar donde hay varios y vestuarios, los baños quedaron muy pequeños y los trabajadores no tienen tiempo ni distanciamiento. Pero aparte, el 50% no tienen provisión de jabón. El 70% no hay barreras físicas. Es decir, y el 50% no tiene capacitación. Es decir, que al no tener capacitación, no hay información, no sabemos de qué se trata esto. Esta encuesta fue hecha antes del programa Cuidar. Era en el momento, no sé si se acuerdan, que la temperatura, el aumento de temperatura, la fiebre, era un indicador muy importante, digamos, para diferenciar COVID y no COVID. Estoy hablando de ese momento. El 70% no tomaba la temperatura. Y el 70% de los trabajadores no saben qué hacer si hay un compañero que está con fiebre en la mitad de la jornada laboral, a quién recurrir, cómo hacer, no hay protocolo. Entonces, estos números que los estamos entregando ya a la sociedad hoy, digamos entre amigos, pero el viernes a la mañana lo vamos a publicitar y demás, dan cuenta que hay algo que no pasa. Y hay cuenta que entre las normativas o las políticas públicas sanitarias y los trabajadores, ese puente está, digamos, con esto. Y precisamente nosotros como trabajadores, en primer lugar, porque apoyamos plenamente todas las medidas adoptadas, obviamente estamos totalmente de acuerdo con el gobierno nacional y popular, no hay duda. Entonces tenemos doble responsabilidad, como trabajadores y también como militantes, y decir lo siguiente: ¿de qué manera los trabajadores pueden llegar a aprender con H, digamos, esas normativas para ponerlas en el lugar de trabajo? Esto es muy sencillo, esto es a través de los comités mixtos de salud y seguridad y el delegado de prevención. Tiene que haber compañeros con una mirada especial en estas normativas. Tiene que haber un control más estricto. Sabemos que muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, ya venían muy azotadas y a partir de este golpe, digamos, esta catástrofe sanitaria, tuvieron otro golpe más duro. Pero también es cierto que los trabajadores quieren trabajar, quieren guardar su puesto de trabajo y, por supuesto, quieren garantizar las políticas públicas. Pero para esto tenemos que tener una capacitación importante. Capacitación que tiene que estar dado no solamente por los trabajadores, sino también por los empresarios. Y esto es acá cuando confluyen en la figura del Comité Mixto de Salud y Seguridad. En nuestro país no está reglamentado, nosotros ya hemos presentado 2 proyectos, uno como DNU y otro un proyecto de ley. Solamente en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe tenemos el Comité Mixto de Salud y Seguridad. Por suerte se han avanzado a través del Comité de Crisis de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, donde estamos varios sindicatos
avanzar en el sentido de los comités de crisis dentro de los hospitales, ya sea provinciales o públicos, y eso ha generado mucha tranquilidad y ha generado también no solamente garantizar la entrega de elementos de protección personal, sino también la capacitación, seguramente la compañera algo nos dirá, pero en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las escuelas y demás, nosotros tenemos que garantizar la política, y la política la tenemos que hacer con los trabajadores. Y esa política tiene que ser algo práctico, concreto, y que el trabajador vea que así como el resto de la población nos sentimos cuidados por una política pública, el trabajador también. Entonces, la propuesta es, volvamos a pensar de qué forma, Comité Mixto de Salud y Seguridad, con la figura del delegado de prevención, es ese delegado gremial que mira cada rincón del lugar de trabajo. Nadie más que los trabajadores vamos a saber cómo implementarla, dónde hay que saber. Fue muy dura ver las respuestas, porque nosotros tendríamos que haber tenido la seguridad del 100% de la capacitación, de la provisión de elementos de protección, la provisión de elementos de limpieza institucional. Todo esto que todos los días escuchamos como ciudadano, como trabajador, eso no se cumple. Por lo tanto, y cerrando con esto, ojalá que a partir de esta charla podamos seguir avanzando todos juntos, codo a codo, como hacemos ahora, para garantizar las políticas públicas y decir que los trabajadores es con ellos, nunca sin ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam. Al público les pedimos que si quieren plantear preguntas, las pongan en el botoncito de preguntas y respuestas que tienen en el medio de la pantalla abajo de todo. Por ahora nos vienen llegando saludos que están mandando de diferentes lados. De Ate Santa Fe lo están mandando, de Lomas de Zamora, Ale Chervo manda saludos para todos, pero especialmente para Jorge. Después está Sergio Nicoliquia del Sindicato del Cuero, manda saludos para Lilian y para Jorge. Desde Azul, desde diferentes lados nos están mirando. Bueno, si les parece, pasamos ahora a escucharla a Fernanda. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Mira. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a Soberanía Sanitaria, gracias Leo y a todos los integrantes de Soberanía. Yo un poco, bueno, ya todos nosotros sabemos todo el esfuerzo, ¿no?, enorme que hacemos los profesionales de la salud conjuntamente con el Ministerio y toda la parte de dirección de hospitales para poder, ¿no es cierto?, afrontar esta pandemia. Nosotros cuando arrancamos, al principio de todo esto, empezamos para organizar el hospital con un comité de crisis, el cual, acá Lilian, llamamos a todos los gremios también en este comité de crisis, está CICOT, ATE, Salud Pública, y todos tuvimos un diálogo amplio y después tuvimos que salir a contener de cada lugar a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, porque realmente, o sea, no sabíamos, había mucho miedo al principio, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, a lo cual cada uno desde su lugar empezamos a hablar con todos y ver la manera de poder llevar adelante un comité de crisis correcto y que sea de contención para poder afrontar esta pandemia. Los cuales tuvimos buenísimos resultados, porque en la marcha íbamos charlando con los protocolos que venían de provincia, íbamos ajustando, en principio teníamos, o sea, todos querían N95, estábamos todos enloquecidos, pero pasamos, digamos, a obtener un consenso entre todos, avanzar con los protocolos y llegar, digamos, a un común acuerdo. Luego, o sea, teníamos todo el material, teníamos dividido ya el sector COVID, no COVID, teníamos todos los CPP correspondientes. ¿Qué pasó? Pasaba que no teníamos pacientes, o sea, no teníamos pacientes COVID para poder avanzar, ¿no? Y en principio, cuando cuidábamos los materiales, porque decíamos, bueno, se nos va a desbordar todo, la gente, el profesional se decía, pero ¿tenemos material? No tenemos material, pero sí, chicos,
sea, tenemos el material, pero todavía no tenemos pacientes. ¿Para qué repartir un material innecesario que no se iba a usar? Pero, o sea, charlando, hablando, nos fuimos entendiendo, este proceso que hoy es común y parece tan sencillo, fue bastante dinámico y fue con mucho esfuerzo de contener, Liliana, vos sabés perfectamente, a los trabajadores en ese momento. Pero la verdad que logramos un consenso y hoy estamos trabajando bien, tenemos material de sobra, diría yo, tenemos mucho material, y con los protocolos pudimos avanzar. Así también articulamos con los hospitales que tenemos alrededor, empezamos a articular para que vean que también, o sea, no estábamos abandonados y que se nos desbordábamos, podíamos interactuar tanto como el Hospital Bocalandro, compañeros, el LUPA, que está en Martín Coronado, y también en un momento que la semana anterior tuvimos que contener la mesa de febriles del municipio porque se empezó a desbordar, también lo podemos hacer y la verdad que estamos trabajando en red muy bien. Lo tengo que destacar porque hicimos un trabajo en conjunto al cual realmente nos estamos hablando, trabajamos en redes, nos pasamos pacientes, y la verdad que todos los profesionales de la salud y todos los que están avanzamos en coordinar y lo que hacemos la prioridad de decir, bueno, tenemos que estar en redes, tenemos que estar en sintonía y ver cómo poder avanzar con esta pandemia, ¿no? Y otra cosa que se dio en el sistema de salud, que lo que podemos hacer, por supuesto, porque los trabajadores de la salud le ponen una impronta y todos los días están, es también poder contener, ¿no?, al paciente que llega con un COVID positivo y que tiene todas las falencias de la parte social, ¿no? Porque tampoco nos tenemos que olvidar que el tejido que tenemos social y que nos dejaron es desastroso, pero inclusive se pudo lograr desde el hospital poder hacer una contención y que realmente la persona que necesite hacer algún trámite, por ejemplo, irse con una pensión desde el hospital, contener a la familia, lo pudimos lograr por este tema de trabajar, ¿no es cierto?, todos en conjunto. Pero estamos, digamos, en un avance importante. Y desde esta dirección, o sea, lo que nosotros queremos tener un compromiso para que todos los profesionales en esta pandemia y este miedo que por ahí sigue persistiendo en algunos sectores, estén contenidos, podemos lograr el objetivo de realmente atender y ofrecer a todos los pacientes que lleguen, que estén, digamos, contenidos y que puedan lograr poder recuperarse sin tener que pasar, digamos, malos momentos, porque a veces uno cuando está nervioso comete errores y demás, y lo logramos. La verdad que fue muy importante la situación y todo el manejo de convivencia que se dio en el hospital, que la verdad que no pasaba hace rato, porque era como que cada sector, terapia era terapia, clínica era clínica, emergencia era emergencia, y se logró trabajar en conjunto y poder consensuar, digamos, todo para que el paciente se trate bien. Y desde esta dirección el compromiso es poder avanzar no solo en la salud, también en lo social, ¿no? Porque es totalmente importante también saber qué paciente estamos recibiendo, de qué manera, ¿no? Y bueno, y hay algo que por ahí me queda en la cabeza de que dice Ramón Carrillo, que una buena salud, para que haya una buena salud no tiene que existir la pobreza, y eso realmente es importante y lo que le estamos dando relevancia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fer. Ya empezaron a llegar unas preguntas, ahora cuando termine Jorge vamos a pasar a leerlas, son preguntas bastante provocadoras, preguntas que creo que están para discutir. Y mientras les voy mencionando, manda saludos para todos Julio Nefa, desde Villa Ocampo, en Santa Fe, también nos está mandando saludos. Diana Gelusich dice: la salud en el trabajo se debe militar para organizar, para concientizar a los compañeros de que el cuidado de la salud de la población se hace con trabajadores sanos. Bueno, si les parece, ahora vamos a escuchar a Jorge. Adelante, Jorge. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto poder estar con ustedes. Bueno, esta charla integra o es la continuidad del artículo, de 3 artículos, uno que está publicado
en Soberanía, que es el trabajo y la salud en tiempos de pandemia, que es cuando comenzó. El segundo artículo es el insostenible lamento de las aseguradoras de riesgo del trabajo cuando se sancionó el DNU que reconocía al COVID, muy intensa, liderada por el espacio de Lili. Un tercer artículo que lo publica el Consejo de Investigaciones, que es el trabajo y la salud en tiempos de COVID, y forma parte de un libro que en la medida que siga la pandemia me parece que va a seguir creciendo en capítulos. Voy a compartir con ustedes esta charla que le puse de título 13 hipótesis sobre la salud de los trabajadores en el transcurrir de la pandemia y la tesis 11, porque son reflexiones, o sea, son hipótesis y una tesis para profundizar una praxis colectiva que aborde de manera integral todos los aspectos que hacen a esta pandemia. Hipótesis número 1, no estamos en pospandemia, estamos saliendo del aislamiento social preventivo obligatorio y pasando a una cuarentena intermitente y cuidados responsables. Es necesario tener mucho cuidado y rigor epistemológico en este tránsito. 2. La causa del aislamiento preventivo de la post no son epidemiológicas, son producto de la presión mediático-opositora y económica y del cansancio de la población que ha generado el aislamiento. 3. La transición del capitalismo productivo financiero al capitalismo cognitivo y de plataformas se profundizó en estos 4 meses y las empresas de la vida lideran el mundo de las ganancias y dirigen los procesos productivos, los reestructuran y dominan el mercado. 4. Durante la pandemia se profundizó la desigualdad, aumentó el desempleo, la precariedad laboral y se incrementó el denominado riesgo laboral. 5. El modelo económico-social dominante en cada país marca efectos diferenciales en la infestación y muerte a nivel global, continental, y nuestro país, que está con una política de abandonar el modelo neoliberal y pasar a una democracia social, presenta los mejores resultados en la región. 6. Comenzando con la infodemia, se estableció una intensa lucha ideológico-cultural de paradigmas. Estamos en la confrontación entre los modelos neoliberales y los modelos de democracia social en la construcción de subjetividades. 7. La pandemia es un fenómeno complejo biosocial, cultural y ecológico, y es necesario abordar los efectos no biológicos de la pandemia. Un nuevo perfil epidemiológico en materia de salud de los trabajadores se ha constituido y debe abordarse junto con la infestación y la muerte por COVID. 8. La discusión de la causalidad, en particular en relación a la salud de los trabajadores, es un problema científico que excede el campo académico, dado que tiene implicancias directas en el campo político, jurídico y económico. 9. Metodológicamente hay que abordar el análisis de la en relación a la salud de los trabajadores en 3 dimensiones de manera simultánea. En la dimensión individual, en lo que respecta a los elementos de protección personal y los cuidados, su carencia y su correcta utilización en función de los niveles de exposición que tienen los trabajadores. En el nivel particular, es COVID más CIMAT, en las diversas ramas de la producción y los establecimientos. Y eso es necesario la estructuración de programas de monitoreo epidemiológico participativo
cosa que hasta el momento no se han realizado. Y en el plano estructural, en la relación político, estatal y legislativa en materia de salud de los trabajadores, donde tenemos que pasar del DNU de reconocimiento del COVID como presunta enfermedad laboral a incorporar el listado de enfermedades profesionales y discutir una nueva ley de prevención de salud y enfermedad de los trabajadores que saque el tema de la salud en el trabajo del campo del seguro y del negocio y lo traslade al campo de la salud en general. Décimo, las rémoras neoliberales generan el ocultamiento jurídico epidemiológico de la incidencia del COVID y del conjunto de la enfermedad de los trabajadores y de las políticas socioeconómicas que ha implementado el gobierno que acompañan al conjunto de la población en la defensa del empleo y la mitigación de los efectos de la crisis que generó y que profundizó el COVID, que ya existía con el modelo neoliberal que gobernó durante los 4 años anteriores. Décimo primero, los protocolos escritos con que se justifica la apertura de las actividades económicas no garantizan seguridad ni salud para los trabajadores. Voy a profundizar en este solo punto después de esta intervención. Décimo segundo, la pandemia vuelve a poner en crisis el sistema de riesgo del trabajo en la Argentina y junto con el modelo económico-social de los países post-pandémicos hay que discutir el desarrollo de un sistema de prevención y salud de los trabajadores. En eso estamos trabajando y lo está liderando también la intersindical. Y décimo tercero, se han infectado al día de hoy 14,4 millones de personas en el mundo y 122.524 en la Argentina. Todos nos hemos enfermado en la pandemia. La normalidad, la nueva normalidad, es un proceso que está en construcción. Y la tesis 11, nos remito a la famosa tesis 11 de Carlos Marx, que dice que los filósofos, o todos nosotros, o si quieren, no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo y de interpretar y tratar de mitigar los efectos del COVID. En realidad lo que se trata es de transformar de manera sistémica el conjunto de los problemas que el COVID ha puesto en crisis. Bueno, por eso voy a saltear en función del tiempo, dejo estas 13 hipótesis y la tesis para la discusión, para las preguntas, pero quiero ir, como ustedes ven, hay una desigual distribución de acuerdo al modelo de los efectos de la infectación y de la mortalidad entre Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. En esta lámina tienen los distintos impactos en el mundo del trabajo, la desocupación, las fábricas que cerraron, las políticas sociales que los distintos gobiernos han adoptado. Aquí está mi fundamentación de por qué no hay un motivo epidemiológico para pasar a la etapa que hemos pasado en materia del distanciamiento social preventivo. Aquí tienen ustedes, esto está publicado en el diario, en página 12 de hoy, no voy a abundar, de cuál es el estado de ánimo de la situación y lo que opina la población en relación al tema de la cuarentena. También ha quedado demostrado el falso debate salud versus economía, salud y economía, efectos de la... Pero quiero ir al tema de los protocolos, porque me parece que es un tema central en la discusión que tenemos que encarar y por qué estamos en rémora en cuanto a tener herramientas eficaces y no tenemos un programa integral en materia de monitoreo epidemiológico en los trabajadores. ¿Cuál es la definición de protocolo? Me pareció interesante buscarla.
Según el diccionario de la Real Academia Española, protocolo es la primera página encolada o pegada. También ordenada serie de escritos y o documentos que un notario o un escribano autoriza y custodia con cierta formalidad. Entonces, esta definición de los protocolos creo que queda bien claro lo que es un protocolo. ¿Qué vuelve a ser inseguro los protocolos y una letra formal custodiada? Primero, la distancia existente entre el trabajo real y el trabajo prescripto. Y esta distancia entre el trabajo prescripto y el trabajo real se ha profundizado y se tiene funciones de COVID. Segundo, la ideología defensiva del oficio, mecanismo de construcción colectiva, de negación y afrontamiento del riesgo, como lo ha planteado ya hace varias décadas Christopher Dejour, con los montantes de angustia y desgaste mental que sostener este mecanismo defensivo significa. Tercero y fundamental, la no participación de los trabajadores en la elaboración y gestión de los protocolos. Y cuarto, la naturalización de las condiciones de trabajo y los vínculos afectivos, productivos del trabajador y del convivir que se da en la relación con los otros. Yo creo que estos 4 elementos son fundamentales a la hora de analizar la inefectividad de los protocolos. Voy a poner 2 ejemplos cercanos de Rosario. Un prestigioso sanatorio y hospital privado de la ciudad de Rosario, que tenía un estrictísimo protocolo y venía haciendo muy bien, atendió un paciente de una peritonitis que venía de la ciudad de Villa Constitución. Se hizo el triage correspondiente, se lo operó. Al día siguiente de la cirugía, la paciente era una portadora de COVID. Resultado, 2 trabajadores infectados, 61 trabajadores aislados en cuarentena durante 14 días. Segundo ejemplo también demostrativo. Ya hace bastante tiempo, por suerte, para los que todavía le queda pelo, se han habilitado en la provincia de Santa Fe el funcionamiento de las PELU, eso sí, con un protocolo estricto. En la primera semana que se abrió, 2 trabajadoras de peluquería y su cliente contagiado de COVID y alrededor de 40 personas en aislamiento. Es decir, los protocolos hacen agua por absolutamente todos lados. Son necesarios, pero si no hay, y si no tenemos en cuenta las 4 cuestiones, creo que vamos a seguir transitando esta cuestión con altos niveles de infectación. Lo que ustedes ven acá, y con esto voy a terminar, y por eso es importante estructurar en el ámbito, tanto en el ámbito público, sobre todo en aquellas provincias en las cuales los ministerios de salud están en manos de compañeros que siguen trabajando abnegadamente, en los programas como desde el ámbito sindical, no está incorporada la dimensión de la ocupación del trabajo en ninguna de las aplicaciones que están circulando para la prevención del COVID, ni a nivel nacional, ni a nivel de la provincia de Santa Fe. Y por lo tanto tenemos una carencia de cuántos son los trabajadores que hasta el día de la se han infectado. Lamentablemente esa información está guardada como un secreto de Estado en el macrismo residual que todavía tiene en sus manos la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y cada una de las aseguradoras. Nosotros, en lo que ustedes ven, hemos reconstruido a partir de la información periodística. Ustedes están viendo una planilla Excel muy artesanal, con noticias periodísticas, desde el 1 de julio a el viernes pasado,
dan cuenta de 5.500 trabajadores contagiados de COVID en 6 provincias argentinas. Necesitamos construir un dato epidemiológico en materia de salud de los trabajadores para evitar los contagios y para poder tener una política efectiva. Porque el sistema de riesgo del trabajo ha cubierto solo el 15% de los trabajadores que se han infectado de COVID, y hay un ocultamiento de este problema, además de una victimización de las ART, que ocultan de que quien paga es el fondo fiduciario, que se compone del aporte de los empresarios. Acá hay para demostrar algunas cosas, porque quiero terminar con esto. En la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, lamentablemente, todo termina en nada. Se han realizado, y esto acá, lo que ustedes ven abajo de la lámina, el informe aún no publicado y que ya está circulando de la Gerencia de Prevención de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la semana pasada. Se han realizado 39.025 trámites dentro del sistema de la superintendencia, 3.940 requerimientos de prevención a las ART, 3.500 análisis de respuesta, 428 notas correctivas, es decir, si no lo corregiste voy a sancionar, y solamente 172 terminaron con un dictamen acusatorio, con un dictamen acusatorio circunstanciado, que significa una sanción para las aseguradoras de riesgo del trabajo. Este es un tema que obviamente dificulta un tránsito saludable por el trabajo, tanto dentro como fuera de la pandemia. Bueno, hasta acá me quedo con la tesis 11, que hasta aquí hemos descrito la pandemia y sus efectos sobre la salud y el trabajo. De lo que se trata es de que transformemos colectivamente esta realidad mientras transcurra la pandemia, porque la pandemia va a estar durante un tiempo muy prolongado en nuestra vida. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a usted. Interesantísimo lo que han planteado. Y bueno, tengo algunas cosas que vengo pensando, pero si les parece, primero vamos a leer algunas de las preguntas que están planteadas. Hay varias que me parece que se fueron respondiendo con las exposiciones, especialmente las que se refieren al papel de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y a las coberturas de las ART de COVID-19 como enfermedad profesional, ¿no? Sin embargo, igual se las planteo. Hay una primera pregunta que se hace: ¿cómo el Estado garantiza el control de las medidas de salud y seguridad a través de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo si la misma no está en la calle? Si la SRT no está en la calle. Me parece que es casi una pregunta retórica. No sé si es para responderla, porque es un llamamiento a que salga a la calle la SRT más bien. Me parece, quizás leer todas, porque hay varias de SRT, ¿no? Me parece que quizás agruparlas y poder responder un Tal poco, cual. ya Jorge lo planteó, ¿no? Tal cual. Vamos a pasar a, si les parece, siguiendo lo que plantea Lilian, Jorge Rachid pregunta, le pregunta a los responsables de los hospitales públicos, acá está Fernanda en ese papel, si les cobran a las ART los casos de pacientes contagiados en relación de trabajo, puesto que la COVID-19 es una enfermedad profesional.
En el caso nuestro, sí, lo estamos haciendo. Lo empezamos, tampoco, a ver, lo empezamos a hacer hace un mes, pero estamos llevando todos, toda la documentación y todo para hacerlo, sí. Que en realidad, o sea, intervinieron los gremios, pues nos dijeron que teníamos la posibilidad de hacerlo, si bien ya lo sabíamos, o sea, se están encargando ellos y lo estamos haciendo, sí, sí. Uh-huh. Bueno, Jorge agarró y estuvo bombardeando a la SRT un montón, y avisó que se tenía que ir. Creo que sí, que ya se fue, pero igual. Sí. Si el COVID ha sido declarado enfermedad profesional, ¿por qué la SRT no emitió los protocolos de actividad por actividad? Ya que cada uno tiene sus particularidades. Eso lo relaciona con otra cosa que había puesto Jorge también, relacionado a los camioneros como el principal vector de contagio en la industria, ¿no? ¿Contestan él? Dale. Algunas, como querés. No, si les parece, toda esta primera tanda es de cómo el sistema de riesgos del trabajo está interviniendo, de por qué no está interviniendo y cómo se puede hacer si no está interviniendo el sistema de riesgos del trabajo, ¿no? Así que si les parece, empezamos por eso, lo abrimos a los tres y después seguimos. A ver, un poco con la línea que planteó Jorge Cohen. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que saber que el sistema de riesgo del trabajo sigue siendo precarizado en el país. Eso es una deuda que tenemos en externos. Esto es así. En la medida que haya actores con fines de lucro, obviamente no resiste mucho análisis. En segundo lugar, se pone el zorro adentro del gallinero, digamos. Las RT no están ni recorriendo, no lo hicieron antes, mucho menos lo van a hacer ahora. Simplemente lo que se les exige a las RT es que manden información, que hagan capacitación y nada más. Entonces, evidente, hay una pata que falta. El tema de quiénes son los que deben realmente imponer esta cuestión relacionada con las prácticas preventivas, es lo que yo planteaba, que deben ser los trabajadores, no una empresa con fines de lucro. Porque los trabajadores somos arte y parte, somos protagonistas. ¿Qué mejor que nosotros cuidar los lugares de trabajo y a la vez hacer cumplir la normativa? La compañera Fernanda fue muy clara, cuando empezaron a estructurar el comité de crisis, eso arrancó. Y otra de las cosas, que esto trae tranquilidad. Un protocolo escrito no trae tranquilidad, lo que trae tranquilidad realmente es que se cumpla y que el compañero vea que está su lugar de trabajo absolutamente garantizado. Nosotros no creemos, como trabajadores organizados, en los inspectores de la superintendencia. Nosotros consideramos que los comités mixtos y el delegado de prevención son los mejores inspectores que pueden tener las políticas públicas hoy en nuestro gobierno. Y en segundo lugar, es a través de las organizaciones sindicales. La superintendencia, como dijo Jorge, tiene una herencia de un ADN macrista. Macrista o no macrista, pero es un ADN del gobierno anterior, con lo cual no hay una apertura clara. Ya en este momento, cada actividad se tendrían que haber fomentado, nosotros lo pedimos al principio de la pandemia, espacios tripartitos para garantizar protocolos, actividad por actividad, para que puedan ser trabajados con los empresarios, obviamente, y porque tienen que ser ámbitos tripartitos, los trabajadores organizados y la superintendencia. Si eso se hubiera garantizado, si eso se hubiera trabajado, y a la vez en cada lugar de trabajo hay un delegado de prevención, seguramente no va a haber más trabajadores contagiados dentro de las fábricas o los establecimientos. Fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Muchos trabajadores de la salud se contagiaban transversalmente en el ámbito público. Hoy sabemos que tiene que ver el pluriempleo. Y por último, esto que plantea Jorge, ya en otra reunión planteó, en aquellos lugares donde hay normativas construidas, planificadas y garantizadas por los trabajadores,
Pues la normativa no puede venir por la ventana, la normativa la tenés que hacer con los trabajadores, que son los que conocen el métier, digamos, de cada trabajo. Es como un escribano quiere hacer un protocolo de actuación en el hospital de Fernanda, de decir, no, escúchame, vos sabés de oficina, no de hospital. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, en muchas empresas donde los trabajadores tienen normativas y los mismos compañeros hacen cumplir junto a la empresa, los trabajadores que conducen los camiones también ingresan en esa normativa. Porque la cuestión no es culpar si es el trabajador que conduce un camión, o el trabajador de seguridad, o el trabajador del colectivo, o el trabajador... No, esto tiene que ser, así como nosotros pensamos las políticas públicas sanitarias, con esta mirada inclusiva, con esta mirada amplia, así también debemos encarar la política pública de la salud de los trabajadores, porque si no es una frazada corta. Me quedaba pensando, Lilian, y lo planteo en la mesa, esto que estás planteando, y más allá de la pandemia también, claro. ¿Cuánto sirve para empezar a pensar si seguimos defendiendo la atención primaria de la salud como estrategia, cómo se puede empezar a aplicar la atención primaria de la salud en trabajadores formales? Pues hasta ahora viene pasando que es una estrategia que se limitó a la gente que está por fuera del sistema de trabajo formal, y es lo que te estaba planteado de atención primitiva de la salud, ¿no? Que es para los más excluidos dentro del tejido social, y el modelo de salud que tienen los trabajadores es básicamente una reproducción del modelo mercantil, y capaz una obra social Totalmente. que se considera buena, es una obra social que tiene lindas clínicas, que conseguís con un especialista rápido, y queda el ámbito de trabajo completamente excluido del trabajo en salud, de la promoción y la prevención, ¿no? Una cosa, si lo permite el coordinador Leo. Pero por favor, Jorge. Y me corta si soy excesivo y antidemocrático en el uso del tiempo. En primer lugar, me parece que miremos qué pasa con los propios trabajadores de la salud. Yo creo que Fernanda fue muy clara de lo que está sucediendo, de los importantes esfuerzos, pero hemos puesto el foco, inclusive el reclamo fundamental de las organizaciones gremiales, de los trabajadores, de las cuestiones que se infodemiaron, entre comillas, o sea, que presentaban un panorama caótico, desorganizador, a propósito, con una intencionalidad política. Ustedes se acuerdan al comienzo de la pandemia, la cantidad de algunos videos que trataban de viralizar los trolls, presentando un panorama caótico, pero todo estaba centrado en el tema de la existencia o no de los elementos de protección personal. Y en realidad, el problema central de la infectación de los trabajadores de la salud es el poliempleo. Por lo tanto, nos remite a la necesidad de analizar la cuestión de la salud de los trabajadores con el paradigma de la salud colectiva, el paradigma alternativo no mecanicista de la salud de los trabajadores, es decir, lo que enseñó ya Nefa hace, y que conocemos como el análisis integral de la CIMAT, de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces, el principal elemento de la infectación de los trabajadores de la salud ha sido el poliempleo. Y luego se suman estos cuatro elementos que hacen de los protocolos y de los elementos de protección personal también un elemento secundario en el tema de por qué se infectan los trabajadores de la salud. Ha ocurrido algo sumamente gracioso a favor de quienes defendemos la salud pública en la provincia de Santa Fe. Digo poco analizado desde esta arista, será porque hay pocos provocadores, ¿no?
y como uno está en cuarentena y tiene cierta edad, que se dedica a provocar. Pero fíjense este dato curioso. Entre los lugares, o sea, entre los efectores donde se han infectado trabajadores de la salud, adivinen quién encabeza el ranking. El privado. ¿Y quién fue el primero en infectar trabajadores? El famoso Grupo Oroño, que monopoliza la tecnología y las camas y el uso de la tecnología en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. 8 efectores sobre 8 efectores que tienen trabajadores infectados, 6 son de la élite de la medicina privada de la ciudad de Rosario. Me parece un dato sumamente interesante como para analizar y profundizar en el tiempo. No sé si tengo 2 minutos, porque es bueno analizar los datos. Tengo algunos datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que le contestan al querido amigo y compañero Rachid, encendedor de fuego sin asado. Yo le digo que Jorge, que ha partido, prende el fuego, pero hay que traer el asado. Entonces vamos a poner un poquito de asado para compartir con usted alrededor de unas cuestiones que quiero que vean del tema no sé si ahí estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Ahí están, estoy compartiendo ahí, Leo. No se ve nada, ahí sí. Ahí sí. Ahí se ve. Bueno, esto fue el comienzo de cuando salió el DNU, porque el DNU que declara el COVID como enfermedad presuntamente profesional, fue una muy, muy intensa lucha, librada en primer lugar desde los sindicatos, de la CTA, de la CGT, del espacio intersindical, de otros espacios, con un fuerte apoyo académico de las organizaciones, de las asociaciones de abogados y de un conjunto de diputados que nos acompañaron en ese reclamo. Pero una vez que sale, la superintendencia saca la resolución 38, que reglamenta y establece el procedimiento por el cual se va a reconocer el COVID, y entonces ahí genera una cantidad de trabas administrativas burocráticas no sé si ustedes, yo lo dejé de escuchar a Jorge. Sí, yo también, no lo escucho. Bueno. Sí. No, y no fue a propósito, que lo callamos. No, no se ¿Estás? escucha. No, se ve que perdió la Perdió la conexión. señal. Sí, quedó congelado. Bueno, ahora cuando regrese... ¿Cuándo? Sí. Yo lo que quería decir, mientras que vuelva Jorge, que es muy importante hacer una conexión con los gremios que estén en el comité de crisis. Voy a sumar lo que dijiste, Lilian, el tema del cuidado me falta, esta pata que es importante, porque vuelvo a repetir, o sea, es como que entre los gremios, la dirección y todos los profesionales nos cuidamos entre todos y vemos la manera de poderlo hacerlo cada día mejor. Y es importante, vuelvo a repetir, que estemos interrelacionados, porque así como, o sea, por ahí los reclamos no nos llegan a nosotros, llegan directamente, digamos, al delegado de SICOP, de ATE, de Salud Pública, y lo podemos solucionar en conjunto. Y hace que la convivencia sea mayor y que podamos lograr el crecimiento en todo tipo, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí lamentablemente se cortó. Siempre que hablo de las RT se corta. ¿Viste? ¿Viste? Son los trolls, Jorge. Yo venía diciendo, disculpen, de aquí a ser breve, digamos, traer una sola cosa más que es muy ilustrativa. Se han puesto una serie de trabas al
administrativo-burocrática, el compañero Gastón Valente, que trabaja con Lili en la intersindical, ha elaborado una excelente guía que habría que difundirla para los trabajadores, para los delegados, para todos los que están interesados en acompañar a los trabajadores, de cómo ir paso por paso para que la superintendencia tome las denuncias de los trabajadores y le dé cobertura en el tratamiento, le dé cobertura en el caso de la reparación y no se rechacen los casos. Quiero compartir una sola lámina y con esto no abuso de ustedes. Bueno, acá tienen, esta infografía la hizo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Ustedes recuerdan que yo estaba comentando de que en 54 noticias periodísticas nosotros relevamos 5.500 trabajadores infectados. Sí. Bueno, la superintendencia recibió solamente 1.124 denuncias. ¿De dónde recibió esas denuncias? 904 del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, 172 de UTA, 31 de SENASA, 11 reclamos de la propia superintendencia, 4 de sindicatos de comercio, 1 de SUPA y una del sindicato de petrolero. Acá tienen ustedes la distribución acá tienen cuáles son las principales aseguradoras de riesgo del trabajo que recibieron denuncias. Lógicamente, ¿quién marcha a la cabeza? Prevención ART. ¿Por qué? Porque uno de los sectores más vulnerables han sido los trabajadores de la salud y el conjunto de los trabajadores excluidos de la cuarentena, trabajadores sociales que estuvieron haciendo un trabajo realmente titánico para atender a la población, afectar, o sea, esos trabajadores, digamos, un conjunto importante y están afiliados, digamos, a ART provincia. Pero fíjense que solo llegaron 109 denuncias a ART provincia. Quiere decir que todo lo que ustedes vivieron en el hospital de Fernández y en el conjunto de la provincia no llega hasta eso. Pasa por un filtro. ¿Cuáles son los temas? Denuncia por incumplimiento en higiene y seguridad, el 58%. Denuncias por incumplimiento del decreto 260, es decir, denuncias porque a los personal de riesgo se lo intentó obligar a que vayan a trabajar en el ámbito público y en el ámbito privado. Y eso también ha sido un tema sumamente grave durante la pandemia y durante la cuarentena estricta de las patronales que obligaron a los trabajadores a ir a trabajar. Esto se ha visto, por un lado, en la industria frigorífica, tuvo que intervenir la compañera intendenta de Quilmes para que resolver ese problema, porque ningún otro organismo estatal. Y fíjense, Toto tiene 60 sucursales, alrededor de 450 trabajadores infectados. Súmenle los que tuvieron que estar en cuarentena. Y acá también, otro dato de la superintendencia. Se cayó Jorge de vuelta. Una cosita con respecto a lo que estaba diciendo Jorge, yo no sé, Fer, si los trabajadores de la provincia están asegurados con provincia ART o si no es un autoseguro. Autoseguro. Es claro, autoseguro. Claro. Uh-huh. Entonces, esos números no son trabajadores del Estado provincial, sino clientes de la empresa provincia ART, ¿no? Claro, un poco por lo que decía Jorge que se fue, la verdad que yo creo que Jorge estaría hablando de ámbito privado, pero nosotros
Obviamente los licenciados que tienen que estar licenciados no les exigimos nada, que se licencian y bueno, nos veremos después de la pandemia, pero eso es a rajatabla y la dirección nuestra lo cumple de esa manera. Claro. Lo que estaba pensando con respecto al pluriempleo es, más allá de que claramente en este contexto el pluriempleo es un factor terrible para la expansión del contagio, ¿cuánto mejoraría la atención en salud en general de las personas si las trabajadoras y trabajadores de la salud estuviésemos trabajando con dedicación exclusiva en un solo lugar? ¿No? Si vos trabajás en un lugar... Así. Con un buen salario. Claro. Muchísimo. Con un buen salario, porque, a ver, el pluriempleo, en la mayoría de los trabajadores de la salud no es para el viaje al exterior precisamente, o 3 autos, digamos. Los hay como en cualquier actividad, no solamente en los trabajadores de la salud. Pero me parece que en realidad es como que volver a repensar un trabajo desde la salud integral, inclusivo, pero sobre todo con una organización del trabajo, con una tarea. Es lo mismo que el tema de las guardias. El tema de las guardias no es el monto de lo que te pagan, sino la cantidad de horas que trabajás. No tendría que haber guardias más de 8, 9 horas, 10 horas, ponele, pero ya es imposible porque somos médicos y sabemos que más de 8, 9, 10 horas no podés mantener un sistema de alerta y de alarma constante. Con lo cual me parece que creo que esta pandemia vino a dar blanco sobre negro en un montón de cuestiones, y que está bueno esto, que estemos todos pensando otro sistema de salud totalmente diferente, no desde la mercantilización, sino desde la prevención, donde, como sabemos, el eje tiene que estar el pueblo, digamos, ni los laboratorios, ni las clínicas, ni la asistencia, tiene que estar el pueblo, y totalmente incluido y con una mirada absolutamente de una medicina social. Eso es así, porque si no, ni víctimas ni héroes, somos trabajadores. También costó mucho que muchos trabajadores de la salud como de la educación se sintieran trabajadores. Y eso también jugó en contra, porque si vos no te sentís trabajadores no tenés condiciones de trabajo, no tenés variable y no tenés cuestiones en qué discutir más allá de lo salarial. Así que ojalá que para adelante podamos discutir en una mesa tripartita todos los actores, y donde no haya fines de lucro. Por eso lo que dice Jorge es tan claro. Nadie tiene que ganar un peso a costa de nada, porque el COVID está por fuera del listado. Nosotros ahora vamos a entregar un proyecto de inclusión del COVID. El trabajador enfermo no tiene que hacer ningún trámite, como el hantavirus, como la tuberculosis, ningún trámite. El COVID en épocas de pandemia tiene que estar rápidamente incluido en el listado. Lo que ocurre, que el hantavirus era poca gente la que podía estar infectada. Acá el COVID es mucho, cuanto más gente, más gasto. Entonces, si seguimos mirando en esta cuestión economicista, acá no perdés la vida, perdés plata. Entonces, es la vida o la economía, que era tan claramente lo que planteó Jorge, ¿no? Y lo que está planteando el gobierno también. ¿Jorge está? Ahí volvió Jorge. Ahí volví, no, pero cada vez que hablo, no quiero hablar más de ART porque me sacan del Zoom. Así que no, ya había terminado con ese tema. No, ahí escribí en el chat que me parece que es una buena oportunidad, primero que los trabajadores de la salud y del cuidado, o sea, el conjunto de los trabajadores del cuidado, no es un conjunto homogéneo, sino que es un conjunto heterogéneo con contradicciones e intereses antagónicos. Y entonces nosotros tenemos que recostarnos mucho, o sea, tenemos que tener primero una inteligente política de alianza en el sector de los trabajadores del cuidado, en función de que transiten un camino de salida hacia una democracia social o hacia un estado de bienestar que deje atrás el modelo neoliberal en la Argentina, que es lo que el gobierno de Alberto, a mi juicio, ha empezado y lo que la inmensa mayoría de la Argentina está reclamando. Si ustedes ven lo que está en
la encuesta de hoy de página 12, este tema y abre a la posibilidad y a la necesidad que discutamos un nuevo sistema de salud en la Argentina, una reconfiguración, porque ha quedado evidente y sin ninguna necesidad de demostración más que la evidencia de que el rol central del Estado, no solo como regulador, sino poniéndose al frente de la infraestructura, del financiamiento, de la tecnología y de los propios procesos de trabajo, ha sido central para sostener y tener los buenos resultados que tenemos en el medio de la pandemia. Y esto me parece también es importante que rescatemos con mucha fuerza. El pasaje de ministerio a secretaría y vuelta a ministerio es toda una concepción ideológica alrededor de la salud y del Estado que queremos. Y eso me parece que hay que ponerlo en primer plano y en valor y trabajar en el plano de la subjetividad, de la construcción de la hegemonía cultural e ideológica para que la gente lo entienda. Y por otro lado, para que los trabajadores de la salud sean aliados nuestros en un cambio de un sistema hacia un sistema integrado y coordinado de salud y se enfilen a abandonar el poliempleo y pasen a ser trabajadores en un solo bien rentado, con horario y buenas condiciones de trabajo. Yo sabés que quería, Leonel, aportar esto que vos planteabas de la atención primaria de la salud para salir un poco así del sistema de riesgo del trabajo y aportar desde otro lugar la importancia que tiene en la currícula de los estudiantes de medicina, digamos. Cuando vos te recibís de médico, te recibís para curar, el arte de curar. Y el arte de curar tiene que ver con los laboratorios, no tiene nada que ver con una planificación estratégica, ni social, ni preventiva. Si nosotros nos paramos de ahí, donde los estudiantes de medicina también sepan que pasás más horas en tu trabajo que en tu casa, con lo cual las condiciones de vida y las condiciones de trabajo van unificadas, cuando aparte de preguntar si te tatuaste, si no sé, si tenés alguna adicción, si tenés tu papá diabético y demás, ¿en qué trabajaste? ¿Y dónde vivís? Pero no dónde vivís por si vivís no sé, de la avenida Rivadavia para allá o para acá, sino dónde vivís, que tiene que ver también con lo que implica la medicina ambiental, que está bastante, digamos, olvidada. Cuando nosotros hablamos de condiciones y medio ambiente de trabajo y de vida, ¿no es cierto? Yo una vez fui a un Ateneo y me mostraron a un paciente que tenía un enfisema, yo soy neumonóloga, y yo pregunté dónde vivía. Entonces sale un profesor y me dice, ¿qué tiene que ver dónde vive? Tiene que ver cuánto fuma. Le digo, no, porque vive en las afueras de Rosario, por ahí vive en La Quema. Si vive en La Quema, fuma 3 atados de cigarrillo por día. Y el paciente vivía en La Quema. Entonces, me parece que va de la mano eso. Entonces, muchos lo tienen en la cabeza, muchos se escribe, pero falta algo que se ponga en práctica. Y tiene que ver también con la educación de los estudiantes de medicina y de todos los trabajadores de la salud, no solamente de medicina, los estudiantes, los futuros médicos. Y tiene que ver también con una mirada más que ahora se está avanzando, que tiene que ver con los promotores de salud. Digo que me parece que este bichito que no vemos, que nos puso todo traste para arriba, todo el mundo nos está mostrando que hay muchas dificultades, que hay grandes crisis, pero hay intersticios que todavía tenemos la obligación en un gobierno como el nuestro, empezar a transitarlo concretamente y ponerlo en valor. Seguro. Lo que planteas, Diane, es súper interesante. Por un lado, pensando en las currículas de las carreras de salud, ¿no? Claro. Hay algo que está empezando a pasar ahora en diferentes carreras de salud, que se incorpora materias de salud-trabajo. Claro. Que, bueno, por lo menos cuando yo cursé la facultad hace unos cuantos años no existía. No. Las carreras tradicionales de medicina siguen sin existir, y es un componente central de la salud que no podés descuidarlo porque te lleva a errores, esto que planteabas vos. Yo
cuando hablabas me acordaba de una cursada de urología que fue bastante traumática por lo invasivas que son las prácticas en urología en general, ¿no? Y me tocó presenciar un maltrato terrible a un señor que tenía cáncer de vejiga, al que el médico, que era el profesor en ese momento, lo acusaba de haber fumado muchísimos porros de cigarrillo, y el tipo no podía contestarle nada, porque lo estaban acusando de ser el culpable de su enfermedad, hasta que después que se fue el doctor, nos dice, pero yo no fumé nunca en mi vida, yo trabajaba con cables de alta tensión. Claro. Él mismo sabía que su trabajo había sido posiblemente un condicionante del cáncer que estaba teniendo, y claramente no era que había fumado. Que lo podamos tener en cuenta es clave. Y después otra cosa que tiene que ver con lo que planteaba Jorge recién, con respecto a los intereses antagónicos que puede haber dentro de ese universo tan grande que son los trabajadores de la salud, la formación interprofesional en el grado, en el pregrado, que uno pueda compartir con gente que va a hacer otras carreras, la formación, saber qué hace una enfermera, un enfermero, qué hace un instrumentador quirúrgico, qué hace un kinesiólogo. Mientras estamos estudiando, es clave también para saber que somos básicamente todos trabajadores. Y pensar que, especialmente del lado de los médicos, que no somos superiores a nadie y que no estamos predestinados a darle órdenes a nadie. ¿No? Hay una cosa... Perfecto. Tal vez nosotros llegamos a trabajar con esa cosa de que somos los líderes del equipo de salud. Sí, sí. Y nos pasa por lo general que no solo no somos los líderes, aunque querramos mandar, sino que aparte no tenemos ninguna herramienta en nuestra formación que nos permita conducir procesos de trabajo, de relación en salud. Perdón que me... No, está perfecto. Me hablan de la formación y me cebo. Y, perdón, otra cosa que venía pensando también con respecto a esto del pluriempleo, me acordaba, y capaz es algo que no se tocó hoy, pero es la importancia también del género a la hora de pensar el trabajo en salud. Hay un informe que salió el año pasado, me parece, ya estoy medio perdido con los años, de PNUD sobre feminización y trabajo en salud, sí. brecha salarial o brecha laboral, que es súper interesante. Obviamente se habla de feminización cuando se habla de medicina, ¿no? Porque es en la medicina donde se ve esa transformación, esa transferencia de cada vez más personas que ejercen la medicina son mujeres, mientras que hay otras profesiones como la enfermería donde tradicionalmente, es más, hubo momentos en los que estaba prohibido que los varones estudien medicina, enfermería. Y dentro de los trabajos que componen el informe este de PNUD, había una cosa interesante que es que entre las mujeres trabajadoras de la salud se prefería el empleo con dedicación exclusiva por sobre el pluriempleo. Porque, por diferentes razones, ¿no? Pero es interesante pensar que tal vez escuchando y pensando en conjunto con las trabajadoras, que son la mayoría, se puede ir construyendo también una perspectiva diferente y tal vez no sea tan difícil pensar en ir cambiando, en ir dejando esta necesidad del empleo. Obviamente hace falta que si tenés un empleo único te alcance para vivir claro, más dignamente, ¿no? Claro.
Sí, inclusive las mujeres tienen mucho más, digamos, prohibitivas las especializaciones, digamos, los cursos, eso está mucho más acotado. Hay más monotributistas mujeres que varones, esto también se está viendo ahora en muchos lugares privados de renombre, donde la mayoría de las colegas están compartiendo salarios con otros que son solidarios porque son todos monotributistas. Digamos, y eso le permite también una accesibilidad horaria que ahora en este contexto se les vino en contra. Entonces me parece que es muy difícil, pero no imposible. De alguna forma hay que empezar a tejer esto que estás planteando tan claramente, ¿no? Con los trabajadores. Me parece que esto que plantea Fernanda, que ya se cruzó la barrera del miedo de trabajar con los sindicatos, que también hay una cuestión cultural ahí, ¿no? Que cuesta, que somos pendencieros, que siempre vamos al choque. Bueno, la salud de los trabajadores nunca fue lineal, el movimiento obrero siempre avanzó lamentablemente con sangre, luchas y muchas cosas, ¿no? Entonces me parece que está bueno esto también de perderle el miedo a los sindicatos y poder construir colectivo con inclusión. Y es cierto esto, lo de género es muy fuerte, muy fuerte. Nosotros hemos visto tuberculosis multiresistente en becarias, que porque son monotributistas, porque no les conviene, o porque no tienen posibilidad, y obviamente perder todo lo que han hecho porque tienen que estar un tiempo sin trabajar porque el RT no los cubre, y el empleador tampoco, porque son monotributistas, con lo cual me parece que hay una tarea ardua como para poder avanzar y ordenarnos, ¿no? ¿Qué es una deuda? Creo que hay muchas cosas, pero es un tema que tiene que estar en agenda. Tal cual. No, me parece que igual en este contexto donde muchas cosas que tal vez pensábamos que iban a tardar décadas en darse, se están acelerando de una manera impresionante. Capaz podemos aprovechar para empezar a discutir estos temas también, ¿no? Un poco lo que dice Lilian, no fue fácil incorporar a los sindicatos. Por eso. O sea, yo te lo cuento así, pero, o sea, no fue tan fácil, pero bueno, se logró y lo pudimos hacer. O sea, desde la dirección somos 4 directoras mujeres y se pudo lograr, o sea, una sintonía, digamos, hicimos una sintonía fina, lo logramos, les pasamos números, o sea, todo lo que nosotros está a nuestro alcance. Le pasamos todos los números a ellos, que tenemos, que no tenemos, inclusive ellos desde delegados también llaman a sus afiliados para ver cómo están. Nosotros, la verdad que a veces la cotidianidad de la gestión por ahí no podés, en algunos aspectos a veces sí lo hacemos, pero la verdad que se ocupan cada sindicato de llamar a sus afiliados, que estaba bien y la verdad que o sea, está como idea, como para que avancen los hospitales al respecto, no tener miedo, no es que se van a parar y va a haber una discusión, porque todo, pero las discusiones enriquecen para poder salir adelante, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros fue una experiencia muy buena. Bueno, si les parece, vemos algunas otras preguntas, así. Acá preguntan, ¿el trabajador de la salud no debería tener su propio gremio y defender sus derechos específicos? Es un tema pendiente históricamente. Hay gremios. Está SICOP, AMRA en el ámbito público, está ATE, pero está UPCN, y después está el Sindicato de Salud. Después están las corporaciones, eso es otra cosa, digamos, o los círculos, pero como sindicatos hay, y en la ciudad de Buenos Aires creo que está SUTECBA, o sea, hay, gremios hay. Tema que nos cuesta, los profesionales tienen mucho impedimento en militar los derechos como trabajadores. Entonces ahí tenemos un problema. Y en salud mental también está la Asociación de Psicólogos y demás. Yo creo que hay ámbitos de discusión y demás. Me parece... privado está sanidad también. ¿Cómo? Me parece interesante al gremio de ATSA, decís, Leo.
Sí. ATSA, me había olvidado de ATSA. ATSA también, tiene una larga historia ATSA. A mí me parece que es muy interesante la experiencia de los médicos generalistas en cuanto a su formación y a la forma de organización, entre comillas, académico, científico, gremial, que se han dado, ¿no? Creo que ahí hay una base, se está conformando una masa crítica junto con otros espacios, como para tener una base para un modelo, para el apoyo de un modelo distinto. La inmensa mayoría trabajan en el Estado, no solo como residentes, sino después en los distintos, son los que sostienen en buena medida la APS, son defensores de la salud pública, están bastante agremiados, y la otra experiencia que yo resto es la de las agremiaciones interprofesionales que se dan en los hospitales. Ahí está la vieja intergremial, donde estaba el querido Giglio Prado, que fue un ejemplo de organización por allá a fines de los años 80 en el Hospital San Miguel. Estoy hablando de la prehistoria, como acorde a la edad que tengo, pero es la experiencia pre-SICOP, digamos, que ahí nace antes de la SICOP, en el Hospital San Miguel, comienza una agremiación interprofesional de médicos con una clara defensa de la salud pública y de las reivindicaciones gremiales y un programa de formación. Entonces yo creo que ahí tenemos antecedentes, tenemos historia y experiencias para rescatar y construir desde ese lugar. Y también yo estaba pensando en lo riesgoso a veces que es la atomización sindical, ¿no? Totalmente. Tanto por el riesgo de perder fuerza, como lo que sucede efectivamente en salud, que de repente vos tenés una especialidad médica que considera que tiene que ganar el quíntuple que todo el resto de los médicos, no los vamos a nombrar, pero terminan condicionando el funcionamiento de los centros quirúrgicos, por ejemplo, porque si no se le paga la cifra que exigen, no trabajan. Y realmente pierden todo interés en cómo se puede llegar a sostener el salario de todo el resto del personal de salud, ¿no? Entonces, tal vez cuanto más podamos pensar en una agremiación que sea, o una sindicalización que tienda a aglutinar la mayor cantidad de disciplinas, profesiones y especialidades posibles, me parece que más posibilidad de construcción democrática tenemos, ¿no? Así es. Bueno, ahí los están nombrando. Bueno. Bueno. A ver, ¿alguna otra pregunta? Para muchas opiniones que nos van mandando, quiero ver si... Está bueno esto. Verónica dice, nada sobre nosotros sin nosotros. La compañera de salud mental. Está buenísimo eso, Verónica. Y es así, digamos. Bueno, acá hay una pregunta ultra concreta de Nélida Olivieri, de Cuartel Quinto, de Trujuy, Nélida. Para Lilian, si existe alguna línea telefónica para informar cuando en los espacios laborales las patronales no respetan los protocolos de cuidado. En realidad, sí, después preguntó en la provincia de Buenos Aires, sí, hay una línea en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y también en el Ministerio de Salud, si no está sindicalizado, si no en los sindicatos. Yo creo que es un momento donde los sindicatos tienen que tomar un rol muy activo,
y es cierto que hay muchos lugares que no están sindicalizados los trabajadores, los patrones no están poniendo, es más, bueno, hay supermercados que amenazaban a los chicos cajeros para que fueran a trabajar, o farmacias, digamos, hay nombre y apellido, algo Jorge lo planteó así a vuelo de pájaro, pero están con nombre y apellido y se saben, bueno, ahí hay que organizar directamente algo muy concreto, y será el Ministerio de Trabajo y el de Salud articuladamente que deben pautar, digamos, cómo intervenir en esas cuestiones, ¿no? Es una lucha intensa, porque fíjate que en el Coro de Quilmes fueron con toda la autoridad de la ley a cerrar el establecimiento por los contagios de COVID y solo pudieron cerrar la carnicería y la fiambrería, porque no pudieron sortear al gerente de la sucursal, que en una actitud patotera impidió una medida sanitaria que era la recomendada. Entonces, hay que tener presente de que estas cosas que parecen una cuestión sanitaria subyacen la lucha de clase. No quiero ser un ultraísta dogmático, pero no podemos negar, o sea, no podemos pensar que la lucha por la salud de los trabajadores tiene una ingenuidad exclusivamente, entre comillas, humanitaria. La lucha por la salud de los trabajadores es la lucha por la emancipación del trabajo de capital, que tiene un escenario concreto y un espacio concreto que se dirime en el plano de la salud, pero en otras dimensiones reflejan en lo concreto, en el choque entre los procesos deteriorantes y los procesos saludables, entre el desgaste y la reproducción de la fuerza de trabajo y del modo en que se emplea, se contrata la fuerza de trabajo y se aplica el trabajo vivo sobre el proceso de producción. Ahí está impreso en los distintos sectores del proceso productivo. Entonces, me parece que la lucha por la salud de los trabajadores es una lucha de un contenido sumamente profundo que va y tiene un contenido político, ideológico de primera magnitud. Y quien mejor lo sabe son los empresarios. ¿Y saben por qué? Por eso se oponen a los comités mixtos de higiene y seguridad, porque tienen miedo que en los comités los trabajadores dominen el proceso de producción y comience un proceso de autogestión a partir de autogestionar la salud, que las condiciones de trabajo, que gestionar la salud. Entonces yo creo que lo tienen más claro los empleadores, la oposición a los comités mixtos a lo largo de la historia. Cuando se sacó la ley de comité mixto en la provincia de Santa Fe, ¿saben cuál era la principal crítica que hizo la UIA, o sea, la UIA local, que es la FIPE? No tienen idea, porque se van a reír los 95 compañeros que todavía quedan en la sala. La acusación era que Wiener quería implantar los soviets en la fábrica. Y eso no es un invento. Wiener, Hermes Wiener, gobernador socialista, quería implantar los soviets en la fábrica de la provincia de Santa Fe. Eso estaba tan lejos como la ciudad de Casilda de la cumbre de la Concagua. Pero bueno, claro, los comités mixtos es un espacio de disputa de poder al interior de los centros laborales. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Ahí estaba la propuesta de hacer un nuevo encuentro. Capaz podemos pensar más adelante en hacer un curso o algo sobre salud y trabajo que parece que estaría muy, muy interesante poder plantearlo. Después lo pensarlo desde la atención primaria, ¿no? Tal cual. Sí. Después, para la gente que está preguntando si se puede ver entera esta charla, todas las charlas estas las subimos en el canal de YouTube de la Fundación, así que vayan prestando atención, ponen Fundación Soberanía Sanitaria en YouTube y van saliendo las charlas que ya están hechas y ya están subidas. Estas las subiremos en poquitos días. Bueno, les agradecemos muchísimo, gracias Lilian, gracias Jorge, gracias Fer. Nos vamos a ver la semana que viene con una charla de bioética. A ustedes les agradecemos muchísimo por haber participado.
muchas gracias, Manuela Ledesma, por hacer posible que esto salga al aire, por Zoom, que es nuestra responsable de comunicación, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando de la charla. Bueno, nos estamos viendo. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias Leonel, Fernanda, Jorge. Chao, Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.